Bienvenidos al Diplomado en Formación de Investigadores, quienes habla su facilitador virtual Roberto Tovar. Si bien es cierto que la finalidad del diplomado es la alternativa a trabajo de grado que ustedes han seleccionado, a nosotros realmente lo que nos debe motivar, en el caso del diplomado en formación de investigadores, es en adquirir esas habilidades, destrezas y esas competencias para saber realmente lo que es un producto de investigación, en este caso el que nos compete a nosotros, que es un artículo de investigación o de revisión. Nosotros podríamos decir que el diplomado busca que ustedes conozcan los diferentes paradigmas y enfoques de investigación, así como las técnicas tanto de recolección de información como de procesamiento de la información que se utilizan según los diferentes métodos acordes a cada paradigma, ya que el fin último es producir una investigación o producir un artículo de investigación o de revisión, el cual cumple ciertas características siguiendo lo que es nuestro manual para la presentación de trabajos de grado, tesis doctorales, y el instructivo que tiene la UBA específicamente para lo que son los artículos académicos. Antes de continuar, yo quisiera recordarles que deben ver el video anterior donde se explican los diferentes paradigmas de investigación, métodos, técnicas de recolección de datos o información y las técnicas de análisis o procesamiento de la información. Sin embargo, yo les voy a explicar brevemente las diferentes formas o las diferentes miradas con las cuales nosotros miramos la investigación. De acuerdo a Leal, existen 5 miradas. Sin embargo, otros autores han desarrollado diferentes enfoques que ustedes pueden buscar e indagar a profundidad. Ahora bien, iniciando con la ciencia positivista, esta aborda dimensiones medibles y cuantificables. Busca la objetividad crítica y la neutralidad. El análisis se hace desde afuera, externo a los autores y escenarios. La ciencia positivista busca verificar los resultados, es decir, descubrir leyes, generalizar resultados. La construcción teórica es el punto de partida y los diseños son estructurados. El método que privilegia es el método deductivo. En este sentido, toda investigación desde el punto de vista cuantitativa o desde el punto de vista positivista busca alcanzar ciertos objetivos que se preestablecen al inicio de la investigación. Ahora bien, no es la única forma que tenemos de hacer ciencia. Tenemos la ciencia fenomenológica. La ciencia fenomenológica busca estudiar el mundo de vida de otras personas, sus significados, sus emociones, aborda diferentes realidades subjetivas e intersubjetivas. La comprensión se hace desde múltiples perspectivas, inclusive hay diferentes métodos para abordar este paradigma o este paradigma fenomenológico o interpretativo, que esto se describe a profundidad en el video anterior. Sin embargo, les estoy haciendo un esbozo para que sigan la correlación. Ahora bien, tenemos también la ciencia crítica, que el fin último de la ciencia crítica es la transformación y cambio, y donde el método principal es el método de la investigación-acción participativa. Sin embargo, hay diferentes métodos también. De igual forma, tenemos la ciencia de la complejidad, que es una propuesta o una invitación que nos hace el autor Edgar Morin, donde el punto de partida es no lineal ni mutilante para el estudio de una realidad, ya que la complejidad está guiada por la incertidumbre, reconoce lo inacabado del conocimiento y descansa en 3 principios: el principio dialógico, el recursivo y el hologramático. Ahora bien, dentro de la complejidad existe la unidad del conocimiento, porque desde el paradigma complejo nosotros podemos posicionarnos desde los diferentes enfoques de investigación, tanto cualitativo como cuantitativo, es decir, no hay una rigurosidad en el uso de un paradigma o el uso de otro paradigma. Desde la complejidad nosotros podemos hacer uso
de métodos y técnicas cuantitativas como el uso de métodos y técnicas cualitativas. Por eso es que se dice que es multimétodo. También dentro de la complejidad existe la variante del enfoque que se plantea desde nuestra alma mater, que es el enfoque integrador transcomplejo. Es decir, el uso de la ciencia compleja, pero desde una trascendencia superior hacia lo que es la valoración realmente de lo que tiene la investigación, posicionándonos desde diferentes miradas, desde diferentes enfoques e inclusive desde diferentes paradigmas, como ya se ha dicho, puesto que la transcomplejidad nos busca como posicionarnos desde un enfoque más profundo de lo que es realmente la investigación, ya que no solamente lo estaríamos haciendo desde lo positivista, desde lo interpretativo, sino que inclusive desde lo dialógico, desde lo crítico. Esa es la invitación que nos hace a nosotros el enfoque integrador transcomplejo, que según Villegas, la transcomplejidad en la investigación tiene por finalidad la comprensión del mundo presente desde lo imperativo de la unidad del conocimiento. Su interés es la dinámica de la acción y se apoya en la existencia y percepción de distintos niveles de realidad, en la aparición de nuevas lógicas y en la emergencia de la complejidad. En este orden, da una mirada más integradora que busca, mediante la postura holística y compleja, indagar y descubrir las múltiples manifestaciones con las que los fenómenos se nos aparecen, es decir, desde lo cualitativo, desde lo cuantitativo y desde lo dialéctico. Por otro lado, el autor Ken Wilber nos habla de un paradigma integral holónico, es decir, un paradigma desde el punto de vista espiritual, donde el investigador busca estudiar la situación contextual, los sujetos investigados, desde los diferentes niveles de conciencia que plantea el autor Ken Wilber en su ciencia integral holónica. Ahora bien, es importante que ustedes puedan profundizar estas diferentes miradas o estos diferentes paradigmas que yo les estoy presentando, ya que en el campo de la investigación se actualizan diferentes conceptos e inclusive nacen nuevas técnicas, nuevos métodos que es necesario que nosotros como investigadores estemos actualizados en las mismas. Entonces, retomando el producto investigativo que ustedes deben generar a partir de la revisión documental bibliográfica que ustedes deben realizar según el material que se encuentra tanto en el aula virtual como en el material que ustedes consideren pertinente, la UBA establece que existen dos tipos de artículos académicos. En un primer momento tenemos el artículo de revisión, que no es más que un informe escrito producto de una revisión documental profunda, donde el investigador realiza un análisis o una interpretación de toda esta información que va recabando sobre un tema central, es decir, sobre la idea que tenga o el interés que tenga el investigador. Asimismo, en el artículo de revisión deben existir tanto temas como subtemas. Podríamos decir que es necesario que un artículo de revisión mínimo tienen que tener 2 temas y por cada tema 2 subtemas. La extensión de estos artículos de revisión puede ser entre 10 y 12 páginas, donde deben incluir todo lo que es la estructura que se les da en el instructivo, que va desde la portada, el resumen, la introducción, el desarrollo, las conclusiones o reflexiones y las referencias, las cuales son muy importantes en este artículo de revisión, porque de estas fuentes es que ustedes han sacado la información necesaria para poder hacer este análisis o esta interpretación
exhaustiva que les haya permitido dilucidar sobre lo que ustedes querían investigar. Yo les voy a dar un ejemplo a partir de lo que fue un artículo de revisión que recientemente produje, que titulé Música e inteligencia espiritual en la escuela de hoy. Si yo visualizo en el título, veo que es atractivo, o sea, porque estoy utilizando dos elementos muy importantes, lo que es la música, que está presente en nuestras vidas en todo momento, y la inteligencia espiritual, que tiene que ver con lo que es la interioridad del ser humano. Yo visualizo en ese título que, aparte de ser atractivo, es un título no tan extenso, porque los títulos deben ser no más de 14 palabras, puede ser hasta 15 o 16, pero no más, no muy extenso. Pero yo veo que de allí mismo yo tengo dos grandes temas, o dos temas, que el primero puede ser, o el primero es inteligencia espiritual. ¿Qué hago yo? ¿O qué hice yo? Desarrollo según diferentes autores lo que es la inteligencia espiritual, hablo sobre lo que es la inteligencia espiritual, sustento en diferentes autores como ya les dije, y luego vengo a desarrollar lo que son mis subtemas. Dentro de esos subtemas yo tengo es valores y creencias de la inteligencia espiritual. Allí yo también coloco lo que son los autores que me sustenten los valores y creencias, coloco mi interpretación a cada una de estas citas textuales o contextuales que yo tenga dentro del artículo de revisión, y luego paso a mi otro tema, que es inteligencia espiritual y música, es decir, donde yo hago la relación de lo que es la inteligencia espiritual y la música en la escuela de hoy. Dentro de este tema yo tengo también subtemas como trascendencia e interioridad desde el aspecto musical y espiritual. Y termino con unas reflexiones o conclusiones, según como usted lo quiera llamar, y de acuerdo al enfoque que usted le esté dando. Pero al ser un artículo de revisión documental, yo le puedo colocar conclusiones o reflexiones finales en función a todo ese abordaje documental bibliográfico que yo realicé para construir y generar este producto académico que es el artículo de revisión. Ahora bien, en cuanto al artículo de investigación, estamos hablando de un informe escrito también, pero que refleja resultados o hallazgos de una investigación que ya fue culminada. Es decir, revela resultados de una problemática social de manera breve y concisa, porque al ser un artículo de investigación debo resumir en, como se muestra en la lámina, entre 12 y 15 páginas lo que fue mi investigación, manejando un lenguaje claro, directo, pero sobre todo con rigor metodológico y científico. En este sentido, este artículo de investigación se caracteriza porque dentro de la introducción yo voy a trabajar lo que es la caracterización de la realidad. Hago la introducción al tema, la caracterización de la realidad, los objetivos o propósitos según el enfoque de investigación, la importancia que tiene la temática, pero de manera muy resumida. Puedo colocar alguna teoría o la teoría principal o de manera muy resumida. Luego la metodología de manera concisa, explicando cuál fue el paradigma, enfoque, método, técnicas de recolección de información o datos, técnicas de análisis o procesamiento de datos o de la información. Porque lo realmente importante, aparte de lo que es la caracterización de la realidad dentro de los artículos de investigación, son los resultados o los hallazgos. Aquí en estos resultados o hallazgos yo debo mostrar figuras, estructuras, cuadros que me sustenten la investigación o me sustenten qué fue lo que yo conseguí en ese contexto que yo estaba investigando. La discusión de estos resultados o estos hallazgos, la interpretación o el análisis de estos resultados, de estos hallazgos,
que son muy importantes porque es lo que realmente le está dando sentido a lo que es el artículo de investigación. Y por último, lo que son las referencias, que son necesarias e importantes porque muestran las diferentes fuentes que yo consulté para lo que fue el proceso de fundamentación teórica, teorización, producción teórica que se generó a partir de este artículo de investigación. Ahora, yo les puedo dar otro ejemplo también en relación a lo que fue mi trabajo de grado de maestría, el cual yo titulé Modos de vida familiar y la dinámica escolar, hermeneusis desde el contexto rural pie de cerro. Entonces, aquí en la introducción, yo, como les dije, aquí trato como de vender lo que fue mi investigación, que fue lo que yo hice. Coloco de manera muy resumida, clara, precisa y concisa lo que fue la caracterización de la realidad, es decir, cuál era el fenómeno que yo estaba estudiando, cuál era el propósito general, los propósitos específicos, las teorías más resaltantes o más importantes. Por ejemplo, yo estaba trabajando con la teoría de Alejandro Moreno, que era familia popular venezolana, y estaba trabajando con lo que era escuela rural. Hago un breve análisis, una breve síntesis de lo que son estos dos tópicos importantes para lo que es mi investigación. Luego paso directamente a lo que es la metodología. Señalo que mi metodología fue de tipo cualitativa, con uso del paradigma fenomenológico interpretativo. Fenomenológico interpretativo. El método utilizado fue el hermenéutico. Las técnicas de recolección de información fue la entrevista abierta o la entrevista semiestructurada con un guión semiestructurado. Las técnicas de procesamiento de la información fue la categorización, estructuración, codificación, contrastación y triangulación de la información recolectada. Entonces luego voy a lo que es lo más esencial de mi artículo de investigación, que son los hallazgos encontrados. Aquí yo muestro ciertas partes de lo que es la estructura individual de cada informante, porque al ser un estudio cualitativo trabajé fue con informantes clave. Entonces, de manera muy resumida, coloco una o dos estructuras individuales, la estructura general, que es muy importante, y el proceso de contrastación y triangulación, para luego pasar a lo que es el proceso de discusión o derivación de ideas a partir de lo que fue los hallazgos encontrados, e inclusive la aproximación teórica que yo realizo dentro de lo que fue la investigación, y termino con las referencias, como ya les había dicho. ¿Cuál es la finalidad del siguiente video y de que yo les pueda explicar? Que ustedes realmente estén centrados en que, a pesar de que van a buscar mucha información, a pesar de que tienen mucha información, tienen que tratar de resumirlo en el artículo de revisión entre 10 y 12 páginas, y en el artículo de investigación entre 12 y 15 páginas. O sea, no nos podemos extender más allá de eso, porque, como ustedes saben, la finalidad es que ustedes puedan generar un producto investigativo, que en este caso es un artículo o de revisión o de investigación, pero que realmente se pueda alcanzar los propósitos que se plantean al inicio del diplomado, que ustedes puedan conocer y poner en práctica los diferentes paradigmas de investigación y técnicas, métodos que cada uno de ellos conllevan, con la finalidad de que les sirva para la construcción del artículo de investigación. Pasando a lo que es los núcleos temáticos. El primer núcleo temático, y del cual tienen que hacer la primera actividad o la primera tarea, es sobre el proceso de investigación. Allí van a encontrar información en el aula virtual sobre lo que es la caracterización de la realidad, los objetivos de la investigación, pero principalmente ustedes tienen que situarse más allá del contenido en el tipo de artículo que quieren hacer. Si es de
revisión o si es de investigación, y seguir los parámetros que se le han dado ya a lo largo del video y que tienen también en el instructivo para escribir artículos académicos de la UBA, donde ustedes en esta primera tarea tienen que presentar el posible título de acuerdo a la temática, pero también tienen que ahondar lo que son los artículos de revisión, ir presentando ya lo que es el primer tema y subtema. Los que son de investigación, presentar lo que es la caracterización de la realidad, los objetivos o propósitos del estudio. En esto consiste esta primera actividad. Y tienen que hacerlo de acuerdo a una profundidad investigativa. O sea, no es presentar un título o una caracterización de una realidad o un tema por presentarlo. Tampoco es un glosario de términos lo que van a hacer. No, es un análisis profundo de una revisión bibliográfica si es de tipo documental, si es de revisión. Y tienen que presentar una caracterización de la realidad con objetivos o propósitos si es un artículo de investigación. Ahora bien, fíjense algo. En el caso del artículo de investigación, no es que van a colocar yo quiero investigar sobre las conductas disruptivas. No, es que usted tiene que empezar a hablar de lo que son las conductas disruptivas, ir sustentando con autores, hablar de lo que es el proceso de conductas disruptivas o inadaptativas en lo que es de manera general, inclusive colocar cómo lo abordan en diferentes países, luego venir a Venezuela, irlo sustentando desde lo macro, meso y micro. Esto es lo realmente importante en este núcleo temático. Y este núcleo temático no puede tener una extensión de más de 5 páginas. Puede ser entre 3 y 5 páginas. ¿Por qué? Porque recuerden que de acuerdo al tipo de artículo de revisión o investigación hay una extensión. Aquí tampoco van a presentar todavía, no presenten todavía el resumen, no presenten todavía conclusiones, porque se supone que ustedes están iniciando su artículo tanto de revisión como de investigación. Existe una rúbrica donde se califica de acuerdo a ciertos criterios. Entonces, el primer criterio es la descripción de la realidad. El segundo criterio son los objetivos o propósitos del estudio. El tercer criterio es el título. El cuarto criterio es la relevancia de la investigación. Y el quinto criterio es si cumple con el instructivo para escribir artículos. Ciertamente, si el artículo es de revisión, el criterio, objetivos o propósito del estudio no es tan valorado como lo que es la descripción de la realidad, donde usted tiene que desarrollar lo que es el primer tema y subtema, así como el título y la relevancia de su artículo de revisión, y adecuarlo a lo que son tanto al instructivo para escribir artículos académicos de la UBA como al manual de la UBA, porque la UBA tiene un manual que ustedes deben conocer y está disponible en la página principal de esta aula virtual, y los va a ayudar a ustedes para citar de manera textual, contextual, para las referencias, el interlineado, el margen y otros aspectos de forma que son necesarios para generar el artículo académico. En relación al segundo núcleo temático relacionado a lo que es la investigación documental, en esta evaluación usted debe desarrollar lo que son, en el caso del artículo de revisión, los avances del segundo tema y subtema. Inclusive puede utilizar fundamentación de teoría, pero también fundamentación legal, de acuerdo al título que usted esté desarrollando.
En el caso de el artículo de investigación, como se explicó con el ejemplo, aquí usted puede presentar lo que son las principales teorías que apoyan esa investigación, que fundamentan esa investigación de manera resumida, clara y concisa, pero con una profundidad y un análisis e interpretación que denote un rigor científico. En este sentido, el núcleo temático número 3 está relacionado a lo que son los métodos clásicos y contemporáneos. En el material disponible en el aula virtual se describen los diferentes métodos clásicos y contemporáneos. De acuerdo al enfoque que esté trabajando, se puede llamar metodología si es enfoque cuantitativo o metódica si es enfoque cualitativo, pero hay que aclarar que en el caso del artículo de revisión, aquí usted presenta los avances que tenga o las correcciones que tenga en relación a los primeros temas y subtemas, porque realmente, a pesar de que ciertamente se utiliza un diseño bibliográfico y es una investigación de tipo documental, se puede mencionar en el resumen, en la introducción, pero no es necesario tener un apartado específicamente que me hable que el diseño de este artículo de revisión es bibliográfico y que la investigación es de tipo documental. No es necesario. Pero en el caso del artículo de investigación sí es necesario describir la metodología que se está utilizando, tanto el paradigma como el método, el enfoque, las técnicas de recolección de datos e información y las técnicas de análisis de los datos o las técnicas de procesamiento de la información. Esto sí es importante en lo que es el artículo de investigación. Pero en el artículo de revisión no es necesario colocar un apartado, como ya le dije, relacionado a la metodología. En cuanto al núcleo temático número 4, está relacionado a lo que son las técnicas e instrumentos de recolección de información. Aquí usted debe presentar, en el caso del artículo de revisión, seguir presentando los avances y las correcciones que se le hacen en función a los temas, la profundidad de los temas, la profundidad de los subtemas, los análisis que deben hacerle a las diferentes citas textuales o contextuales, porque, vuelvo y repito, es un artículo de revisión. Pero en el caso del artículo de investigación, sí debe presentar lo que son los hallazgos o resultados de la investigación. Es decir, que ya aquí usted debe haber aplicado algunas técnicas de recolección de datos o de información según el enfoque. Pero es muy importante que usted aquí, a pesar de que este apartado en cualquier investigación es el más amplio, usted aquí sintetice. Si es de enfoque cuantitativo, va a presentar simplemente la matriz de dimensiones de manera general. No va a presentar por ítems o ítems los resultados, sino la matriz general de estas dimensiones, de las dimensiones que haya trabajado en el mapa o en el cuadro de variables. En el caso de el estudio de enfoque cualitativo, simplemente va a presentar es la estructura general donde se visualicen todas las categorías emergentes de ese proceso e ir a lo que realmente es relevante, que es la profundidad en el análisis de los datos si es de enfoque cuantitativo y de los hallazgos si es de enfoque cualitativo, porque es aquí donde usted realmente tiene que demostrar las competencias investigativas que ha desarrollado a lo largo de sus estudios de pregrado y posgrado y de los estudios que está realizando ahorita en el diplomado en formación de investigadores. Entonces, también existe una rúbrica donde se evalúa
los diferentes aspectos relacionados a lo que es la originalidad, la pertinencia, la coherencia y la relevancia de lo que usted está diciendo en función a lo que ha venido haciendo a lo largo del diplomado en las tareas 1, 2 y 3. Entonces, aquí realmente es importante sintetizar y expresar o presentar de manera clara, concisa, pero con profundidad y rigor científico y metodológico lo que fueron los resultados o los hallazgos de la investigación. En el caso del artículo de investigación y en el caso del artículo de revisión, como se dijo al inicio, simplemente presentar los avances y las correcciones que se le han venido haciendo a lo largo de todo el proceso. En relación al último núcleo temático, el cual es análisis e interpretación de la información, aquí usted simplemente va a presentar las conclusiones o reflexiones en función a el artículo o de revisión o de investigación. Es decir, ya en este momento estamos en la fase final. Aquí sí es importante, después que usted haya recorrido todo lo que es el proceso del diplomado, aquí sí es importante que ya usted presente el artículo completo, desde el resumen hasta las referencias. El resumen es entre 200 a 300 palabras, donde va a expresar cuál fue el propósito o el objetivo del artículo de investigación, sobre qué trata, la metodología utilizada, las técnicas utilizadas, los resultados o los hallazgos y las conclusiones o reflexiones de manera clara, precisa y concisa. Es también importante que pueda hacer una revisión de la introducción, porque como se dijo al inicio del video, la introducción es donde usted va a presentar qué fue lo que hizo y las diferentes fases de lo que hizo, pero tiene que hacerlo tratando de vender su producto investigativo, porque el lector va a quedar enganchado en este apartado, en la introducción. Y es muy importante que también presenten las referencias de acuerdo a lo que establece el manual UVA. Que las referencias van con sangría francesa, coloca el primer apellido, inicial del nombre, el año de la publicación, el título de la publicación, la editorial de la publicación, el país de publicación en el caso de que sean libros, ¿verdad?, o revistas impresas. Pero si son libros o revistas digitales, tiene que colocar inclusive el link donde podamos ubicar dicha obra, e inclusive el día, mes y año de publicación. Es muy importante las referencias, porque las referencias es donde usted le da crédito a todos esos autores que usted indagó, que usted buscó y que le sirvieron de apoyo para construir y generar su investigación, su artículo académico de revisión o de investigación. Asimismo, es importante que usted, ya en lo que es este núcleo temático, pueda presentar en formato PowerPoint o Prezi, según su preferencia, la presentación de su artículo de revisión o de investigación, simplemente en 5 diapositivas, no más de 5 diapositivas, donde presente la portada, donde presente la caracterización de la realidad o los temas y subtemas, donde presente la metodología, donde presente los hallazgos, resultados, discusiones, conclusiones o reflexiones, y donde presente las referencias. Hay unos criterios para lo que es la elaboración de esta presentación en PowerPoint o Prezi, que es síntesis, creatividad, presentación, aspectos formales y coloridos.
En relación al colorido, es muy importante que no utilicen colores fluorescentes, porque esto distorsiona la visión y de acuerdo a lo que es la psicología del color, genera un impacto negativo para el que está de espectador o el que está observando la presentación. Esto va a ser evaluado solamente por el facilitador virtual. Es decir, ustedes no tienen que presentar ante ningún jurado el artículo de revisión o de investigación, sino simplemente colgarlo en la plataforma. Posteriormente es necesario que usted realice una serie de procedimientos que están en la página principal del aula virtual, de acuerdo a lo que es las actas que usted debe llenar y entregar a la coordinación del diplomado para que le puedan valer o le puedan validar el diplomado como alternativa a grado. Pero eso se va a especificar ya al final, pero sin embargo es importante que vayan viendo el material que ya está disponible y vean cuáles son los pasos que ustedes deben seguir cuando concluyan el diplomado. Ahora, por último, yo quisiera hacerles extensiva esta lámina donde ustedes pueden consultar. Hay diferentes plataformas, hay diferentes bases de datos, hay diferentes bibliotecas digitales que les pueden servir a ustedes para lo que es la revisión teórica, la revisión documental, que es necesaria tanto para el artículo de revisión como para el artículo de investigación. Principalmente tenemos a Calameo, que es una plataforma tipo biblioteca digital donde la mayoría de las universidades nacionales e internacionales tienen portales y publican sus diferentes producciones literarias. En el caso de la UBA pueden buscar Calameo UBA y allí van a ver las últimas publicaciones que se han realizado en relación a lo que es investigación, los últimos libros publicados, las últimas revistas publicadas. Asimismo, hay otras bases de datos como Dialnet, como Redalic o como Cielo, que son hemerotecas científicas o bases de datos científicas donde diferentes revistas a nivel mundial están indexadas y aparecen a diario infinidad de artículos de investigación, de revisión, ensayos de investigación, trabajos que les pueden servir a ustedes como basamento o como fundamentación teórica. Otro punto que es muy importante es que ante cualquier duda consulten de manera oportuna a su facilitador virtual. No esperen al último momento para preguntar, no esperen cuando ya sea la entrega de la tarea para despejar esas dudas, porque si nosotros revisamos, el diplomado está iniciando ahorita y termina a finales del mes de septiembre, pero ya para la última semana de septiembre nosotros tenemos que ya entregar el artículo de manera compilado a la coordinación del diplomado, y ya ustedes para esta fecha tienen que hacer los procedimientos administrativos necesarios para que le puedan validar el diplomado como la alternativa a grado en sus diferentes maestrías. Muchísimas gracias, espero que este video les haya despejado muchas dudas y les sirva de orientación para lo que es la construcción del producto investigativo, que es la finalidad del diplomado en formación de investigadores. Feliz día.